Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga en esta mañana de jueves. Estamos estudiando los jueves el tema los pastores y su equipo de trabajo. Habíamos visto el pasaje de Primera Tesalonicenses en el capítulo 5, donde Pablo ruega a la iglesia de Cristo en Tesalónica a reconocer a los que trabajan entre ellos, a reconocer a los que están presidiendo la iglesia y a aquellos que están amonestando. Estos hombres espirituales, hombres de Dios, ancianos, pastores, obispos, dirigentes de la iglesia, Pablo ruega a la congregación de tenerlos en gran estima a ellos, apreciarlos grandemente por causa de la obra que ellos están realizando. Ellos están velando por la congregación, están trabajando en la congregación, están gobernando la iglesia de Cristo, están cuidando de la iglesia de Cristo y están ayudando a las ovejas, ovejas que a veces se enferman, que a veces se debilitan, que a veces se pueden extraviarse, se pueden descarriarse, ovejas que necesitan el cuidado de pastores. Recuerden que Jehová en Jeremías 3:15 profetizó, prometió enviar pastores según el corazón de Jehová, pastores tiernos, bondadosos, misericordiosos, pastores compasivos. Pero hemos visto que la labor de los pastores, ellos no pueden realizar su ministerio ellos solos. No es el trabajo únicamente de ellos. El mismo profeta Moisés, ¿se acuerdan? El profeta Moisés, cuando estaba sirviendo al pueblo de Israel y lo observó su suegro Jetro, le dijo: ¿qué estás haciendo, hombre? Y Moisés le explicó de que el pueblo iba desde la madrugada hasta la tarde consultándole palabra de Dios. Y Jetro le dijo: si continúas haciendo este trabajo, vas a desfallecer tú y vas a hacer desfallecer al pueblo. Busca hombres de virtud, hombres temerosos, hombres que aborrezcan la avaricia y la codicia, y encárgales a ellos para que te ayuden en tu ministerio como profeta de Dios. El propio Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estableció 12 apóstoles para que estuviesen con él, para, para armar un equipo de trabajo. Jesús sabía que la misión aquí en la tierra tenía que realizarla a través de hombres, hombres equipados, capacitados, preparados para el ministerio apostólico. Y tenemos también el ejemplo de Hechos capítulo 6. Los apóstoles, al ver que las viudas estaban murmurando porque eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos, los apóstoles vieron esa necesidad y dijeron: no es justo nosotros los apóstoles que dejemos la palabra de Dios y las oraciones para servir a las mesas. Le pidieron a la iglesia que buscaran 7 hombres con características llenos del espíritu, llenos de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Y ahí apareció Esteban, apareció Felipe y otros 5 más. Entonces ni los propios apóstoles podían realizar su ministerio apostólico ellos solos. Necesitaron de ayuda de servidores, de diáconos, de colaboradores para el ministerio. Lo mismo pasa en Tesalónica. Recuerden nuestro texto, no sé si llevamos 3 semanas, 4 semanas con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y esa frase, os rogamos también, hermanos, es un ruego a la iglesia. Es un ruego a la iglesia. Ya en el versículo 12 y versículo 13, Pablo le rogó a la iglesia que reconozcan
pastores y que los tengan en gran estima. Pero ahora Pablo le ruega a la propia iglesia, a la propia congregación, que puedan ayudar a sus pastores. ¿En qué sentido? Ellos también son responsables de amonestar a los ociosos, de animar a los de poco ánimo, de sostener a los débiles y de ser pacientes para con todos. Entonces, es un trabajo en equipo. Eh, la iglesia necesita de pastores. Los pastores necesitan de la congregación también. Entonces, tenemos hermanos ociosos que los miembros de la iglesia deben exhortar. Tenemos hermanos de poco ánimo que miembros de la iglesia, junto con los pastores, deben animar a estos hermanitos. Y hay hermanos débiles en la congregación, donde los más fuertes deben sostener a los débiles en la fe. Y todo comenzó esto cuando el hermanito Elgar hizo una pregunta: ¿quiénes son los débiles en la fe? Oh, qué terrible, Dios mío. Hizo esa pregunta: ¿quiénes son los débiles en la fe? Y hemos considerado a los débiles y a los fuertes de Romanos capítulo 14. Hemos considerado a los débiles y a los fuertes de 1 Corintios capítulo 8. En esta mañana, por fin, hermano Edgar, vamos a considerar a los débiles de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Pero antes me encontré con otro tipo de debilidad. Miren Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Aquí tenemos otro tipo de debilidades que se nos presenta en la palabra de Dios. Y pensaba, conociendo mucho a los miembros de las iglesias de Cristo, no solamente aquí en Chile, sino en Sudamérica, Centroamérica, son muchas las personas. Son muchos los cristianos que tratan de ocultar, de esconder sus propias debilidades. Hay muchas personas que tratan por todos los medios negar que son débiles. ¿Me escuchó eso? Hay muchos cristianos que tratan por todos los medios negar que son personas débiles. Y hay muchos cristianos que tratan de ocultar sus debilidades. Pero Pablo, en todo este pasaje de Corintios, de Segunda de Corintios, él no oculta sus debilidades, no niega sus debilidades. Es importante que los pastores aprendamos esto. El apóstol Pablo no trata de ocultar sus debilidades como muchos lo hacen, no trata de negar sus debilidades como muchos lo hacen, más bien Pablo se gloría en sus debilidades y vamos a explicar un poquito sobre eso. Mira el capítulo Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 30, 11:30, por ejemplo. Dice el apóstol Pablo: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ahí está. Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En el capítulo 12, versículo 5, dice Segunda de Corintios 12:5: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahí está de nuevo. Pablo gloriándose en sus debilidades. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, versículo 9, una voz de Jesucristo en el 12:9, y me ha dicho el Señor Jesucristo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo ahora, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo vuelve a decirnos a nosotros que él se está gloriando en sus debilidades.
capítulo 12, versículo 10, por lo cual, dice el apóstol Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque dice Pablo, pastores de las iglesias de Cristo, porque cuando soy ese vaso de barro, entonces soy fuerte por el poder de Dios. A Pablo no le preocupa ocultar sus debilidades. Pablo no niega sus debilidades, pero debo aclarar algo muy importante. Necesito decirlo. Las debilidades que Pablo menciona aquí no tienen nada que ver con algo inmoral, con algo pecaminoso. Por si acaso, aquí en 2 capítulo 12, las debilidades de Pablo mencionadas aquí no tienen que ver con eh, algo inmoral, algo pecaminoso. Pablo no está gloriándose en pecados de codicia, Pablo no está gloriándose en pecados de avaricia, de codicia, de engaño, de inmoralidades, de envidia, de lujurias que guardaba secretamente. No, Pablo no está hablando de eso, no está hablando de esas debilidades. Las debilidades que Pablo menciona aquí tienen que ver con situaciones dolorosas, con situaciones incómodas que venían una y otra vez a su vida personal. Son debilidades que mostraban lo débil que era Pablo, lo incompetente que era, lo frágil que era y lo frágil y lo débiles que somos nosotros como hijos de Dios. Y uno debe preguntarse de qué debilidades habla Pablo en este pasaje del cual él se está gloriando y se está gozando. Tiene que ver, según el versículo 10, en las debilidades, significa posibles enfermedades, fragilidades, incapacidades físicas, dice también en insultos o afrenta, violencia, insolencia, maltrato, ser maltratado injustamente, condenado por otro, en necesidades, significa calamidades, tribulaciones, hambre, sed, desvelo, desnudo. Esas son las debilidades. Pablo también habla de persecuciones, tanto de los judíos y de los gentiles. Y angustia, dice el versículo 10, también en esta lista. Falta de espacio, falta de sentirse eh, asfixiado, presionado por las dificultades de la vida. Entonces, las debilidades aquí en Segunda de Corintios se refiere a todo tipo de pruebas, a todo tipo de dificultades que nos sobrevienen cada día en nuestras vidas. Recuerde que Segunda de Corintios hay por lo menos 6 listas del apóstol Pablo, comenzando en el capítulo 1, cuando él fue sentenciado a muerte y la prueba lo sobrepasó a él, de modo que Pablo había perdido toda esperanza de seguir con vida. En la lista aparecen que fue apedreado, que fue perseguido, que tuvo hambre, que tuvo desvelo, que fue azotado, que estuvo naufragio en alta mar, que estuvo en peligro de río, en peligro de ladrones. Esas son las debilidades, son fragilidades, son enfermedades, son angustias, son persecuciones, son tribulaciones que le sobrevinieron a Pablo, a Tito, a Silas, a Timoteo y que le sobrevienen a cualquier cristiano que quiera vivir en este mundo piadosamente. La respuesta del apóstol Pablo a los débiles aquí, a los débiles por las persecuciones, por las enfermedades, por,
por las tribulaciones, por los azotes, por el desvelo, por las necesidades. La respuesta de Jesús a los hermanos débiles por, por las pruebas, en el versículo 9, bástate mi gracia. Esa es la respuesta de Pablo a los cristianos débiles en cuanto a soportar las aflicciones, a soportar las pruebas, a seguir perseverando en medio de la tormenta, aquellos que pelean la buena batalla, aquellos que echan mano de la vida eterna, aquellos que todo lo pueden en Cristo, porque Cristo los fortalece. La respuesta de Cristo a ellos, a nosotros, bástate de mi gracia. Lo único que Pablo necesitaba, lo único que el cristiano necesita en medio de todo el sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio de lágrimas, en medio de persecuciones y peligros y tormentas, es la gracia superabundante, la gracia de Cristo. El cristiano puede encontrar consuelo, puede encontrar paz, puede encontrar gozo, puede encontrar fortaleza por la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es suficiente para ti, para mí, para Pablo, para Sila, para Timoteo, para Tito, para todo aquel cristiano, para todos los hijos de Dios. No importa en este pasaje cuán débiles seamos, no importa cuán afligidos estemos, no importa cuán desesperados estemos, la gracia de Cristo es suficiente para los pastores de las iglesias de Cristo. La gracia de Cristo es suficiente para aquellos que están siendo angustiados, debilitados, como lo fue el profeta Elías, como lo fue Moisés, como lo fueron los apóstoles. Es exactamente lo que Jehová le dijo a Moisés allá en la zarza ardiendo. Si tu pueblo me pregunta por tu nombre, ¿qué les diré? La respuesta de Dios, la respuesta divina, diles a mi pueblo que yo soy el que soy. Moisés, lo único que necesitas es de mí y nada más. Bástate de mi gracia, Moisés. Bástate de mi poder. Tú necesitas de mi poder, tú necesitas de mi fortaleza, tú necesitas de mi gracia, Pablo, Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Viene el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos más débiles por las persecuciones, por las tribulaciones, por las necesidades, por los insultos, por las presiones, por las enfermedades. Ahí, cuando estamos más débiles, ahí se perfecciona, se manifiesta el gran poder de Jesucristo. Dios estaba magnificando su poder y su gracia en las debilidades de Pablo. Dios estaba usando las debilidades de Pablo para magnificar su gracia y su poder en la vida de este siervo de Dios. Recuerden, hermanos, nuestro Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios escogió lo débil del mundo para mostrar su poder y su gracia en nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Para que no confiásemos en nosotros mismos, para que no nos exaltemos a nosotros mismos, para destruir toda nuestra autoconfianza, para destruir nuestra soberbia, para destruir nuestra jactancia, para destruir nuestra vanagloria, para que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amados, amados,
Cuando estamos conscientes de nuestras debilidades, cuando reconocemos que somos vasos de barro, es cuando nosotros necesitamos la fortaleza, el poder y la ayuda de nuestro Dios. El profeta Abraham, el profeta Job dijeron: acuérdate que somos polvo de la tierra, oh Jehová. Ceniza soy delante de tus ojos, barro soy delante de ti. Tú eres el alfarero, tú eres la roca de los siglos, tú eres la roca, tú eres nuestro castillo fuerte, tú eres nuestro pronto auxilio. Por eso vivimos humillados bajo esta poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte a su debido tiempo. Entonces, cuando somos débiles por las pruebas de la vida, entonces cuando somos fuertes por el poder de Jesucristo. Ese es otro tipo de debilidades. Amén, hermanitos. Amén. Ahora por fin, hermano Elgar y siervos de Dios, vamos a hacer observaciones de quiénes son los débiles que Pablo menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Exhortar a los ociosos, animar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, sostener a los débiles. Vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Me gustaría, hermano Edgar, eh, y hermano Pedrito Rodríguez, hermano Ismael Franco, hermano Javier, y quienes estén presentes, el Chamito, en esta mañana, tenemos que buscar en la evidencia interna de Primera Tesalonicenses quiénes podrían ser los débiles que Pablo tiene en mente. Son diferentes, me parece a mí, a los de estas debilidades son diferentes a las que ya hemos visto en Segunda de Corintios capítulo 12. Y parece que son diferentes a las de Primera Corintios 8 y a las de Romanos capítulo 14. En un sentido, quiero que observemos cómo termina la primera sección de Primera de Tesalonicenses. Miren el capítulo 3, versículo 13, por favor. 3:13. Miren cómo termina esta primera sección, porque después Pablo entra a una segunda sección. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Termina esta sección diciendo: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y usted, hermanito Elgar, tiene que subrayar las palabras irreprensible en santidad. Irreprensible en santidad. Este pasaje termina con la esperanza que los tesalonicenses tienen en la segunda venida de Jesucristo. Los apóstoles quieren que los tesalonicenses se presenten en la segunda venida de Cristo. Pablo quiere que los tesalonicenses se presenten con vidas irreprensibles, con vidas santas en el día de Dios. Se pide a la iglesia de Cristo de Tesalónica ser irreprensible en santidad para el día de Dios.
Este mensaje, hermano Elgar, de, de tener una vida irreprensible, de llevar una vida de santidad para el día de Dios, para el día del Señor, es un patrón, es un mensaje apostólico que se repite en el Nuevo Testamento una y otra vez. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos textos bíblicos porque quiero mostrarte que este tema de presentarnos irreprensibles y en santidad para, para estar preparados para la venida del día de Dios es un mensaje apostólico que se repite en todo el Nuevo Testamento, especialmente en las iglesias de Cristo de origen gentil, especialmente. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, verso 10, dice el apóstol Pablo, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo. En Filipenses 2:15, Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En Tito, capítulo 2, verso 11, Tito, que lo hemos visto bastante en estas semanas también, Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, la gracia nos enseña a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando y esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos la manifestación gloriosa llevando una vida irreprensible, una vida piadosa, una vida santa, una vida justa para presentarnos así en el día de Cristo. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Pedro dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí está. En primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, irreprensible y ser santo para el día de Cristo, para el día de Dios. Así se prepara la iglesia del Señor. Recuerden que Apocalipsis termina, el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, el que es injusto siga siendo injusto todavía, pero el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese aún más todavía. Esto de ser irreprensible y de ser santo, los apóstoles, Pablo, Silvano y Timoteo, o los misioneros, ellos, cuando estuvieron en Tesalónica, ellos le dieron ejemplo a los tesalonicenses. ¿Se acuerdan que el discipulado significa ser imitador? Los tesalonicenses eran imitadores de los apóstoles
y eran imitadores del Señor Jesús, capítulo 1, versículo 6. Y en segunda Tesalonicenses, Pablo le pide a los tesalonicenses, imítennos a nosotros. Y en este aspecto, miren, eh, primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 2:10. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos de Tesalónica, Dios es testigo. Ustedes también son testigos de que cuando estábamos con ustedes, nosotros nos comportamos delante de Dios y nos comportamos delante de ustedes de una forma santa, justa, y fuimos irreprensibles delante de ustedes. La norma frente a la cual Dios juzgará los corazones de los cristianos es en base a una vida irreprensible y a una vida de santidad. La gran preocupación de los apóstoles respecto a la iglesia de Cristo en la ciudad de Tesalónica era precisamente la santidad de algunos cristianos, la irreprensibilidad de algunos cristianos y la santificación de la iglesia de Cristo en Tesalónica. A Pablo le preocupaba este tema de mostrarse irreprensible y llevar una vida santa que agrada a Dios. En Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y aquí, hermano Elgar, podríamos pensar quiénes son los débiles en la fe en Tesalónica. En Tesalónica. Esto es lo que nos muestra la evidencia interna del texto bíblico. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Tesalónica. Esa es la voluntad de Dios, la santidad de ustedes, que os apartéis de fornicación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros, Tesalónica, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Versículo 7. Hermanos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo termina el capítulo 3, versículo 13, antes de entrar al capítulo 4? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Se dan cuenta? La preocupación apostólica, la santidad de los cristianos. ¿Te das cuenta, hermano Elga? En el capítulo 5, usando la palabra santidad de otra forma, con otra figura de la luz, Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y aquí viene la figura, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación y os apartéis de fornicación. ¿Se dan cuenta? Y capítulo 5 versículo 23, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios santo, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y Dios espera, la voluntad de Dios es que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del día de Dios. El llamado apostólico es a separarse, a romper con toda práctica inmoral pecaminosa que hay en la vida del cristiano. Ese es el llamado. Como nos damos cuenta, mira el capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, que os apartéis de fornicación. El cristiano que ha sido santificado, que ha sido justificado, que ha sido lavado en la sangre de Cristo, el cristiano que Dios lo ha hecho una nueva criatura. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El llamado que recibimos nosotros es ser santo en toda nuestra manera de vivir, porque Cristo está, ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. El llamado es llevar una vida de consagración a Dios en toda nuestra forma de vivir, matrimonial, de noviazgo, de trabajo, de negocios, de la vida cotidiana. El llamado es a llevar a tener una vida de consagración a Dios. Nos, conver- nos convertimos de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero. Y la forma de servir a Dios es también llevando una vida irreprensible, que Dios no tenga nada que decir de nosotros, llevar una vida santa como Él es santo. Ahí está la batalla, ahí está la lucha, ahí está la batalla de la mente. En Romanos capítulo 6, libro de Romanos capítulo 6, cuando Pablo habla sobre la relación que el cristiano tiene con el pecado. ¿Qué relación tiene el cristiano con el pecado? Pablo dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Continuaremos pecando para que la gracia de Cristo abunde más en nuestras vidas? Pablo dice en el versículo 2, en ninguna manera, por supuesto que no, por supuesto que no, porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido libertados del pecado, los que han sido lavados de sus pecados en la sangre de Cristo, los que fueron libertados verdaderamente del pecado, ¿cómo viviremos aún pecando? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El cristiano tiene una vida nueva, una vida de santidad, una vida de gozo, de paz, de armonía. ¿Y qué relación tiene el cristiano con el pecado? Mira el versículo 6.
Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cristiano ya no debe servirle más al pecado. El cristiano debe romper toda relación con el pecado. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, muertos al pecado. Eso es lo que Pablo está pidiendo a los hermanos de Tesalónica, rompan toda relación con el pecado, especialmente con la fornicación, con la inmoralidad. ¿Me entienden? Por eso las cartas apostólicas dicen, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Fornicación, adulterio y todo eso. Nosotros vivimos apartados para Dios. Fuimos apartados para vivir exclusivamente para Cristo. Y como resultado, nos separamos completamente del pecado. Nos separamos del pecado y nos apartamos para Cristo. Nos apartamos para Dios y rompemos toda relación con el pecado. Entonces, esto es lo más o menos lo que muestra la carta en Tesalónica. Me habían sugerido que los débiles en la fe en la iglesia de Tesalónica son hermanos que se encontraban enfermos físicamente, algo como los hermanos allá en Corintios que estaban comiendo y bebiendo de la Santa Cena de una forma indigna y no estaban discerniendo que se trataba del cuerpo del Señor. Y por participar de la cena indignamente, algunos estaban enfermándose, otros estaban debilitando y otros ya habían muerto. Y me sugirieron que probablemente en Tesalónica, los débiles de Tesalónica eran hermanos que estaban debilitándose y enfermándose físicamente. Pero la carta de Tesalónica no dice nada en cuanto a eso. También se ha sugerido que los débiles en la fe en Tesalónica son hermanos que no estaban soportando las pruebas y la oposición. En el 1.6 dice todo lo contrario. Dice el 1.6 de Primera Tesalonicenses, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos estaban soportando las pruebas y lo estaban haciendo con gozo del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis sufrido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El odio que los conciudadanos de Tesalónica mostraron a los nuevos cristianos de la iglesia. Pero lo que sabemos de los tesalonicenses, que ellos estaban soportando las pruebas, estaban resistiendo las tribulaciones. En Segunda Tesalonicenses, por ejemplo, capítulo capítulo 1, versículo 4, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, por vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, a mí me parece que los débiles en Primera Tesalonicenses son débiles en cuanto
a su vida ética, moral, sexual. Me parece, por el capítulo 4 verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Versículo 7, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. No hay duda que el reporte de Timoteo incluía que algunos miembros en Tesalónica, algunos miembros parece, no todos, estaban cediendo a las pasiones sexuales como era la práctica de los gentiles que no conocían a Dios. Mira el versículo 5. No en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Parece que algunos miembros de Tesalónica estaban cediendo a las prácticas inmorales de los gentiles en Tesalónica que no conocían a Dios. Recuerden que en Tesalónica se realizaban, o en Grecia, cultos a Dioniso, a Afrodita, Osiris, Zeus, Isis, que todos estos dioses y diosas incitaban a toda clase de prostitución sexual. En la sociedad griega, los placeres sexuales no eran prohibidos, excepto en algunos casos. En la sociedad griega, las mujeres esclavas eran propiedad de sus amos y eran objeto para cualquier satisfacción sexual. Había problemas en Corintio con la inmoralidad sexual y era aceptada por la iglesia. Recuerden que en Primera de Corintios capítulo 5 un hermano tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre y los corintios se enorgullecían de eso. La iglesia en Roma también, que es decir, de los hermanos de allá de Creta, los hermanos de Efeso. En Efeso también Pablo dice en el capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Había problemas de inmoralidad sexual, por supuesto, tanto en Corintios, en Roma, en Efeso, en Creta, y aquí en Colosa, y aquí en Tesalónica. Pero me detengo en el capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios para el cristiano que ha sido santificado, que ha sido apartado por Dios, continúe con el proceso de santificación. Hacer la voluntad de Dios aquí está en contraste con los deseos de concupiscencia de los gentiles. Hacer la voluntad de Dios, que nuestra santificación está en contraste con los deseos, con los malos deseos de concupiscencia de los gentiles. Mira el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mira el versículo 5. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto sucedía mismo en Asia, en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro y te muestro algo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, ármense del mismo pensamiento que se armó Cristo, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ese es el tema de Romanos 6, de Colosenses 3, de Gálatas 5, de Efesios 5, terminar con el pecado, terminar con la práctica pecaminosa, terminar con la relación con el pecado, no andar en deseos de concupiscencia como los otros gentiles que no conocen a Dios. Que ni aun fornicación se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ese es el mensaje. Mira el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatría. Basta ya de andar practicando lo que le agrada a los gentiles. Basta ya de andar como el viejo hombre con la vida antigua. Uno tiene que decidir cómo queremos vivir el tiempo de vida que nos resta. Cómo queremos vivir el tiempo de vida que nos queda en esta tierra. Queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, llevando una vida irreprensible y en santidad, o queremos vivir conforme a los deseos pecaminosos de los gentiles que no conocen a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de esa reunión en Jerusalén en Hechos capítulo 15, cuando se reunieron los apóstoles, los ancianos y la iglesia, hicieron una carta y esa carta la enviaron a las iglesias gentiles? Una de las prohibiciones que decía esa carta, que le pareció bien también al Espíritu Santo de Dios, miren Hechos capítulo 15, porque eso es lo que estaba pasando en Tesalónica y eso es lo que estaba pasando en muchas iglesias de Cristo de origen gentil. Hechos capítulo 15, versículo 15 en adelante. 15, del 15 en adelante. Hablando Jacobo. Versículo 13 mejor. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar ellos pueblo para su nombre, la visita a Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Aquí viene la orden de los apóstoles, la orden de los ancianos y de la iglesia y del Espíritu Santo a las iglesias gentiles. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, especialmente la visita de los templos, donde había mucha prostitución, mucha inmoralidad sexual, de fornicación, de ahogado y de sangre, que se aparten de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esto ya se había hablado aquí en Hechos capítulo 15. Miren el versículo 20, el versículo 29, Hechos 15, 29.
Versículo 28, 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ya nosotros, dicen los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Tengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarla bien. Ese era el mensaje. El mensaje, apártense de fornicación. El mensaje de Pablo a los Corintios, huyan de la fornicación, huyan de la idolatría, huyan de eso. Ya no pueden seguir participando en las fiestas de los paganos, en los templos paganos. Huyan de la idolatría, huyan de la inmoralidad sexual. Ese será el llamado. Uno de los aspectos de la vida de santidad es la abstención. Debo abstenerme de cualquier acto de prostitución e inmoralidad. Y cuando hablamos de fornicación, hablamos de poinea, que puede referirse a cualquier acto de prostitución, adulterio, fornicación, homosexualismo, incesto, prostitución, orgía, lo que sea. El llamado es abstenerse a no practicar eh, ninguna de estos pecados de inmoralidad sexual. Ese es el llamado, abstenerse, a romper con esto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de cualquier acto de inmoralidad sexual. Y me parece que los débiles en Tesalónica estaban cediendo fácilmente, cayendo en la trampa de la inmoralidad sexual. Algo que no voy a explicar en profundidad. Volvamos a Primera Tesalonicenses. El versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Este versículo ha traído varias interpretaciones. Yo leí hace poco la versión nueva internacional. Dice algo diferente. Dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Otras versiones dicen que cada uno de los cristianos aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y una manera honrosa, como lo que Pablo dijo, o no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La versión Valera que tenemos hoy día, cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. No voy a estudiar en esta hora este versículo a fondo, pero sea cual sea la mejor traducción, el mandato es cada uno de los miembros de la iglesia, cada cristiano debe tener dominio propio, debe controlar su propio cuerpo, sea soltero, sea casado, en su matrimonio o siendo soltero. Autodominio, control, abstenencia. Esa es la voluntad de Dios para cada discípulo del Señor, especialmente para los débiles en la fe. Mi autodominio,
mi autocontrol, mi abstenencia es la voluntad de Dios para ti y para mí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Tiénete de cualquier acto de inmoralidad. Controla esos actos de inmoralidad. Autodominio. El llamado apostólico es tener señorío sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestros propios deseos. Recuerden, Pablo dijo a los romanos que el pecado no se enseñoree de vosotros, que el pecado no reine sobre vuestros miembros. Es lo mismo que Jehová le dijo a Caín en Génesis 4:7. Caín, usted debería dominar el pecado, usted debería controlar el pecado, y el pecado lo está controlando usted, el pecado lo está dominando usted. ¿Me entienden? Y la palabra honor, un cristiano que lucha contra el pecado, que batalla contra el pecado, que se abstiene del pecado, va a recibir honra de la iglesia como un héroe, como alguien que fue victorioso sobre el pecado, como alguien que todo lo pudo en Cristo porque Cristo lo fortaleció, pero también va a recibir honra, va a recibir gloria de parte de Dios porque se mantuvo fiel, se mantuvo perseverando, se mantuvo firme, batalló contra el pecado, luchó contra el pecado, no permitió que el pecado se enseñoreara de él, lo controlara, lo dominara. Esa es la lucha, esa es la buena batalla que debemos pelear. ¿Me entienden? Y si alguien ha pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, pero no es la voluntad de Dios que el cristiano peque. Hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis, porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con la iglesia. Así que, hermano, autocontrol, dominio propio, atención, en lo que se requiere para tener una vida irreprensible, una vida de santidad que realmente agrada a Dios. Entonces, hermano Elgar, los hermanos débiles podrían ser aquellos que fácilmente ceden a las tentaciones pecaminosas. Son hermanos que no están batallando, que no están combatiendo, que no están luchando contra el pecado, sino que se dejan arrastrar fácilmente por el pecado. Son hermanos débiles porque se mantienen en la infancia espiritual. Son personas que muestran debilidades porque son niños en la fe. A ellos hay que sostenerlos, hay que ayudarlos a crecer, hay que ayudarlos a madurar, hay que ayudarlos a enfrentar y a batallar y a luchar contra el pecado. Estos hermanos débiles están llenos de temores, están llenos de dudas, están llenos de inquietudes. Pecan y ya dejan de congregarse porque creen que Dios no los va a perdonar, porque creen que la sangre de Cristo ya no tiene poder para limpiarlos y se sienten culpables y se sienten como polvo de la tierra y se sienten que nunca van a cambiar. Son débiles y que siempre están prometiendo que ya no van a pecar, pero después vuelven a pecar. Por eso el texto termina ser paciente para con todos.
A estos hermanitos no hay que condenarlos, no hay que destruirlos, hay que sostenerlos, hay que ayudar, porque no tienen raíces profundas espirituales. Ellos tienen que comenzar a desear la leche espiritual no adulterada para su crecimiento, para su desarrollo espiritual. ¿Me entienden? Ayudarlos a ellos. Yo me estaba preguntando cómo es nuestra actitud frente a las tentaciones pecaminosas de los deseos carnales. ¿Cómo enfrentamos nosotros las tentaciones pecaminosas, los deseos pecaminosos que batallan en nuestras almas? Me pregunto, ¿estoy controlándome? ¿Tengo dominio propio? ¿Me estoy absteniendo de cualquier tipo de inmoralidad sexual? ¿Estoy cediendo al pecado? ¿Estoy batallando contra el pecado? ¿Estoy luchando? ¿Estoy pidiendo el socorro de Dios? ¿Estoy pidiendo auxilio a Dios? ¿Estoy pidiendo, Señor, ayúdame? ¿Entienden? Por último, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Sostener a los débiles de la iglesia, trabajo de los ancianos y trabajo de los hermanos fuertes. Me pregunto en esta mañana, ¿es usted un cristiano débil o fuerte a las tentaciones? ¿Es un cristiano débil usted o es un cristiano fuerte? ¿Usted tiene que ser sostenido o tiene que sostener? Me preguntaba, oraba el otro día, ¿cuántas veces oramos a Dios para que Dios nos sostenga con su mano poderosa? ¿Y saben por qué oramos, Señor, sostiénenos? Porque somos débiles. ¿Cuántas veces oramos, Señor, fortalécenos en el hombre interior? Fortalécenos en medio de tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos débiles. Dios tiene que sostenernos. Dios tiene que fortalecernos. Pero también hay pastores, hay hermanos en la iglesia, hay hermanas en la iglesia que nos pueden ayudar a sostener, que nos pueden fortalecer. La palabra para sostenerse tiene el sentido de cuidar, de soportar, de fortalecer a estos hermanos débiles. Tiene el sentido de llevar la carga de otros. Y los hermanos fuertes deben sostener, deben llevar la carga, deben ayudar a los hermanitos más débiles en su fe. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos débiles a enfrentar las tentaciones. Tenemos que ayudarlos a enfrentar las tentaciones pecaminosas. A veces hay que hacer pacto, como Job capítulo 31, versículo 1. Hice pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. Hacer pactos con los ojos. Yo decido lo que voy a mirar en televisión, decido lo que voy a leer. Hice pactos con mis oídos. Yo decido lo que voy a escuchar. ¿Qué clase de música voy a oír? ¿Qué clase de comentarios voy a escuchar? Yo decido, pero tengo que hacer pactos con mis ojos, tengo que hacer un pacto con mi vida, tengo que decidir huir de la idolatría, huir de la fornicación, como José. José, se, José en Egipto a sus 17 años, la mujer quiso acostarse con él y lo incitaba a acostarse y a dormir con él, pero José tuvo que huir, huir de las pasiones juveniles, huir de la fornicación, huir de la tentación, huir de esas cosas.
por mi debilidad. Y por último, ser pacientes para con todos. Hay que ser paciente con los hermanos ociosos de la iglesia. Hay que ser paciente con los de poco ánimo de la iglesia. Hay que ser paciente con los débiles de la congregación. A veces los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, rechazan el consejo de uno, la amonestación de uno y no quieren la ayuda de los hermanos. A veces estos hermanos no muestran ninguna gratitud hacia los hermanos que los están sosteniendo, animando. Y a veces, lamentablemente, algunos se van de la iglesia murmurando contra el liderazgo de los ancianos, que los ancianos no los sostuvieron, no los animaron, no los ayudaron. Y muchas veces es mentira eso. ¿No? En una iglesia de Cristo donde hay, en el primer siglo y en este siglo también, donde hay ricos, donde hay pobres, donde hay romanos, griegos, judíos, gentiles, hay que practicar la paciencia unos con otros. Sean pacientes, amigos míos, con todo. Hay hermanos que van a querer ser fortalecidos, animados. Hay que tener paciencia con ellos. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos míos. Y por último, la iglesia de Cristo, les ruego que reconozcan y respeten a sus pastores, a los que trabajan entre ustedes, a los que los están cuidando a ustedes, a los que están protegiéndolos a ustedes. Ayuden a sus ancianos, ayuden a sus pastores, iglesia del Señor. Les ruego que tengan en gran estima a sus pastores por el trabajo, por la labor que hacen. Y el consejo para mis ancianos: nosotros no podemos cumplir con nuestro ministerio del ancianato con nuestras propias capacidades, con nuestras propias fuerzas, porque somos vasos de barro también, porque estamos llenos de debilidades también. ¿Quién es suficiente para el ministerio apostólico, para el ministerio profético, para el ministerio de los ancianos, del evangelista? ¿Quién es suficiente? Dice Pablo, nadie. Moisés no estaba preparado, Elías no estaba preparado, Jonás no estaba preparado, Isaías tampoco, ni ninguno de los 12 apóstoles. Nuestra competencia proviene de Dios. Él nos preparó, Él nos capacita y nos hace ministros competentes del nuevo pacto. Así que, ancianos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios y echando todas nuestras ansiedades sobre Él. Ancianos, cuida tu propia relación con Dios. No descuides tu relación con Dios. Recuerda Hechos 20:28. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Mira, cuida tu relación con Dios, cuida tu vida espiritual con Dios, cuida tu comunión con Dios, cuida tu corazón, vigila tu corazón. Recuerden también que la inmoralidad sexual desvió el corazón de muchos siervos de Dios. Recuerden que la inmoralidad sexual hizo caer a los más fuertes. Proverbios capítulo 7. A veces los ancianos tratan de ayudar, tratan de fortalecer, tratan de consolar a otros, cuando
el propio corazón de los ancianos está roto, está vacío, está frío, está totalmente desgastado e indiferente para con Dios. Si los ancianos comienzan a servir por obligación o de mala gana, y no por amor a Dios, y no por amor al rebaño, usted tiene que detenerse, usted tiene que parar y examinar su corazón, pesar su corazón, examinar su vida espiritual. Pero usted no puede estar sirviendo a Dios con un corazón vacío, frío, roto, desgastado. Tiene que buscar la fortaleza, la ayuda de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo en su palabra. Ancianos, mirad por vosotros mismos primeramente y por todo el rebaño. Pastores, cuídense ustedes mismos, consérvense puros delante de Dios y no se olviden nunca que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Continuamos, si Dios quiere, el próximo jueves. Muy buenos días.